Los ratios de liquidez. ¿Qué son? Son aquellos ratios que miden la disponibilidad de recursos líquidos de la empresa en el corto plazo. Los más importantes que se identifican, y vamos a detallar cada uno de ellos, es liquidez corriente, prueba ácida, prueba defensiva y capital de trabajo. La liquidez, como decíamos, lo que nos permite saber es si es que la empresa, en el corto plazo, con sus activos corrientes, puede cubrir, y cuántas veces, sus pasivos corrientes. El primer ratio de liquidez es el llamado liquidez general, que proviene de la división, de la relación de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Es una simple división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Mide en número de veces la capacidad de un activo para convertirse en dinero. Los activos corrientes son los activos más líquidos que tiene la empresa. Entonces, este ratio lo que nos dice a nosotros es cuántas veces yo puedo en este momento cubrir mis deudas de corto plazo, es decir, mi pasivo corriente. El conjunto de los ratios de liquidez y el de liquidez en general específicamente debe ser manejado con mucho cuidado. No significa que tengamos, tengo 6 veces la liquidez para cubrir mis deudas, estoy bien. ¿Sabe lo que está sucediendo con ese número, con ese indicador? Que tenemos demasiada liquidez. Una empresa tiene que saber medir su adecuado ratio de liquidez. Ni mucho que tenga demasiada liquidez que estoy dejando oportunidades de invertir, ni poco que cuando tenga que cubrir deudas tenga yo que pedir financiamiento, encarecer mi dinero. Los ratios de liquidez generalmente se manejan en un rango adecuado, 1.2, 1.6, 1.8. Una empresa que tenga un ratio de 2, 3 de liquidez, diríamos, está con excesiva liquidez. Pero ojo, acá también hay una aclaración que hacer. Mucho depende del rubro de la empresa. Hay sectores, como por ejemplo el minero, que requiere de mucha liquidez. Su proceso extractivo, la minería, requiere de mucha liquidez. En consecuencia, ustedes cuando analicen una empresa minera, seguramente van a darse cuenta que tiene un ratio de liquidez alto. Esas son excepciones, pero en términos generales, la liquidez debe de moverse 1.2, 1.8. Ni mucho ni poco. El segundo ratio de liquidez le llamamos prueba ácida. La prueba ácida es el resultado de los activos corrientes que vimos en el ratio de liquidez, pero le disminuimos, le restamos, le retiramos las cargas diferidas y existencias, es decir, nos quedamos con lo más líquido posible. Por eso se le llama prueba ácida. Es más rigurosa que la prueba de liquidez general. Y esto lo dividimos sobre el pasivo corriente. Tiene los mismos criterios de análisis e interpretación que la liquidez general, pero un poco más exigente. Mayor grado de exigencia porque toma en cuenta únicamente las cuentas más líquidas, efectivo, cuentas por cobrar comerciales, valores negociables de corto plazo. Dejamos de lado la menos líquida, como son existencias y gastos
y pagos anticipados. También se lee como número de veces y las veces que cubre el activo corriente más líquido, las cuentas del pasivo corriente. La prueba defensiva. Dentro del grupo de liquidez, la prueba defensiva es quizás la más exigente de las tres que estamos viendo hasta el momento. Porque acá lo que analiza es las veces que activos en caja y bancos efectivo nos permite cubrir nuestras deudas de corto plazo. Bajo el mismo criterio, el número de veces que permite cubrir las deudas de corto plazo, el ratio de la prueba defensiva es mucho más exigente en cuanto a la liquidez. Con el dinero que tengo, con el efectivo que tengo, ¿puedo cubrir cuántas veces? Obviamente, si nosotros tenemos un ratio de liquidez general de 1.8, la prueba ácida va a ser, te aseguro, 1.5. La prueba defensiva pueda que llegue a 1.2 o 1, o de repente menos de 1. ¿Y qué pasa si sucede si es menos de 1 en cualquiera de los tres ratios que hemos visto? Lo que nos está diciendo es que el activo no está cubriendo el pasivo. Si hoy tuviéramos que cerrar la empresa, tendríamos problemas para poder pagar las deudas de corto plazo. Cuando el ratio es 1, significa que el activo corriente paga el pasivo corriente. Cuando la relación es menos de 1, nos está diciendo que el activo corriente, ya sea activo corriente propiamente dicho, disminuyendo en existencias o quedándonos solamente con el efectivo, no cubre las deudas de corto plazo. Y si hoy cerrara la empresa, lo que tenemos que hacer es endeudarnos para poder pagar las cuentas de deudoras de corto plazo. Un cuarto ratio dentro del grupo de liquidez, pero que no es efectivamente ratio, pero está considerado dentro del grupo de ratio de liquidez, es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Primero, proviene de la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente. Por lo tanto, no hay una razón, no hay una relación, no hay una división, es una resta. Por lo tanto, el resultado es un monto. Lo que nos está indicando allí es la cantidad de dinero que tenemos nosotros para operar la empresa. Yo siempre les pongo este ejemplo cuando hablamos de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la gasolina del vehículo que necesita para funcionar. Yo tengo mi vehículo, interpretemos, es mi activo, edificios, maquinaria, asientos, muebles. Tengo el potencial humano, la persona que maneja, pero no va a arrancar si no tiene gasolina. Ese es el capital de trabajo. El capital de trabajo no tiene una medida estándar y diga, tienes 500.000 soles, está muy bien, tienes 500.000, estás muy mal. No hay una medida. Todo depende del sector de la empresa nuevamente, depende de la política de efectivo que maneje la gerencia financiera o la gerencia general. Por lo tanto, no hay un monto bueno, malo, regular. Simplemente nos indica que ese es el monto que tenemos como capital de trabajo.